En el proceso de maduración de una persona decimos que ésta ha llegado a la edad adulta cuando podemos mantener con ella un discurso realista, sin tener que recurrir a la metáfora o al eufemismo para referirnos a aquellos temas que son un poco más complicados. Por ejemplo, cuando ya no tenemos que seguir manteniendo aquello de que los niños los trae la cigüeña o vienen de París. En una democracia pasa exactamente lo mismo. Una democracia se consolida, es madura, cuando los dirigentes de esa democracia hablan a sus representados con unas palabras realistas, sinceras, transparentes, sin tener que recurrir al eufemismo, utilizando palabras que o bien no existen o bien disfrazan el espíritu de aquello a lo que quieren referirse. Pues bien, en estos días el gobierno de España está utilizando una serie de, podríamos denominar, neologismos que, en mi caso por lo menos, me ponen en alerta, porque puede que con ello, sin meterme en la intención que haya detrás de este uso, de estas determinadas palabras, puede generar una cierta anestesia social que nos impida calibrar con certeza la situación para la que tenemos que estar preparados. La situación que viene ahora, que hemos empezado a dar una respuesta a nivel social a la crisis que nos ha tocado vivir. La palabra por antonomasia que más estamos escuchando en estos días, tanto en los medios de comunicación como en las comparecencias del gobierno, es la palabra desescalada. Para empezar, desescalada es una palabra que no existe en nuestro diccionario. Podemos utilizar como referencia la palabra escalar, que sí existe, y que significa subir una cima, la cima de algo. Si entendemos que escalar es subir a la cima de algo, desescalar podríamos entenderlo como desandar ese proceso de escalada, esos pasos que nos han llevado a subir a esa cima, volver al punto de origen. Claro, cuando nosotros hablamos de subir a la cima de algo, nos imaginamos una montaña y en el marco de esta situación que vivimos y de esas comparecencias que hemos visto en televisión, podemos rápidamente hacer una analogía con la famosa curva, la montaña, la curva. Esa curva que medía el grado de infectados o de personas que morían día a día en España. Pero la curva vuelve a ser un elemento, un símbolo concreto que enmascara una realidad. Y esa realidad es el nombre y apellidos de cada una de las personas que o bien han pasado por un proceso de enfermedad o bien han dejado de estar con nosotros. Esa es la realidad que hay detrás de la curva. Personas a las que conocemos, con las que nos hemos cruzado, que nos han prestado algún servicio y que o bien han pasado un proceso grave de enfermedad o bien directamente ni vamos a volver a cruzárnoslas ni nos van a poder ofrecer un servicio porque ya han dejado de estar con nosotros. Por tanto, si hablamos solo en términos de cifras, sí sería lógico utilizar un término como por ejemplo el de desescalada, porque es volver a ese punto inicial de infectados y muertos en nuestro país, digamos, de manera natural, es decir, el número de personas que enfermaban, entraban en los hospitales o morían antes de que pasara la pandemia. Pero esto es anestesiar a la sociedad. No podemos conformarnos simplemente con hablar de cifras, con hablar de números. La realidad es que nos dirigimos no hacia un punto cero, no hacia un punto igual al que estaba antes de que esto sucediera, sino hacia una realidad completamente diferente. Por tanto, no podemos hablar de desescalada, tenemos que hablar de adaptación, adaptarnos a un nuevo modus vivendi. Y ahí viene el segundo eufemismo que está utilizando nuestro gobierno en estos días. El término nueva normalidad. Un término que, por cierto, no es original en nuestro gobierno. Ya lo empleó en 2015
el secretario general del Partido Comunista en China. Pero este término es una contradictio in terminis, porque algo es normal cuando deja de ser nuevo, cuando se habitúa en la conducta o en el modus vivendi de una sociedad. Entonces, ¿qué significa esto de nueva normalidad? Pues significa que efectivamente vamos a tener que adaptarnos a una realidad distinta. Pero claro, cuando yo empleo la palabra normalidad en eso que quiero decir, nueva normalidad, ya estoy poniéndole esa inyección de anestesia a la sociedad, en la que prácticamente le estoy diciendo, no se preocupen ustedes, que de aquí a junio vamos a ir a una normalidad. La persona se queda con la palabra normalidad, porque ahora mismo estamos como pajaritos en un nido que está esperando a que llegue el papá para que nos meta la comida en la boca. Estamos deseosos de mensajes de esperanza, de mensajes que nos den fortaleza, que nos digan que todo esto va a pasar. Y a una sociedad que está esperando ese tipo de mensaje, le dejamos caer así como si nada la palabra normalidad, que es una manera de tranquilizar. Pero yo no quiero que alguien se haga cargo de cómo tengo que elaborar yo la realidad que me ha tocado vivir. Yo quiero vivir en una sociedad adulta, en una democracia adulta, en la que el Estado reconoce mi capacidad para ser un sujeto responsable y libre, al cual hay que hablarle con transparencia y sinceridad. Y, amigos, amigas, estoy grabando este vídeo porque, siendo consciente de que evidentemente la repercusión que yo tengo está muy de lejos de la repercusión que tienen otros divulgadores o incluso el propio gobierno, quiero aportar mi granito de arena y hacer un mensaje que contrarreste este mensaje anestesiante, este mensaje eufemístico, este mensaje que disfraza la verdadera realidad, diciendo que nada volverá a ser como antes. Y tenemos que ser conscientes de esto. Y eso no significa que tengamos que caer en el miedo, ni en la incertidumbre, ni en la intranquilidad. No, significa que tenemos que poner en marcha nuestra capacidad para adaptarnos a una situación diferente a la que hubo al principio. No vamos a volver a un punto cero, no vamos a volver a esa homeostasis, ¿no? Como si cuando hablamos de desescalada estuviéramos hablando al proceso de Solomon y Corbett, ¿no? Este que se estudia en la psicología del aprendizaje. El organismo que vuelve a esa homeostasis después de haber estado en contacto con una sustancia excitante. No, no, no. Vamos a tener que adaptarnos a un mundo nuevo, como pasó, por ejemplo, con lo sucedido después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Coger un vuelo ahora no tiene nada que ver con cómo era coger un vuelo antes de que sucediera eso. Ahora hay unas medidas de control mucho más exhaustivas. ¿Por qué? Porque el control que se tenía en los aeropuertos antes de que pasara ese atentado permitió que pasara ese atentado. El modelo social que nosotros teníamos antes de que sucediese esta pandemia ha permitido que suceda esta pandemia. Y por tanto la sociedad, una sociedad madura, tiene que revisar esos puntos débiles que ha permitido una situación que ha llevado al confinamiento, a la restricción de libertades y de derechos en, cuando menos, la mitad de la población mundial. Y eso es necesario. Es necesario que revisemos nuestros comportamientos de contacto social, nuestros hábitos alimenticios, especialmente en los países de Extremo Oriente, nuestras maneras de gestionar el I+D en los países, la importancia que le damos a la sanidad en nuestras democracias, en nuestros estados, el trato que le damos a los sanitarios. Fíjense, antes de que pasara esto, una de las noticias que estaban calando en la sociedad era que cada vez se estaban incrementando más los casos de maltrato por parte de los pacientes a los médicos de familia. Maltrato incluso físico. Es decir, tenemos que revisar un poco el modo en el que nosotros vivíamos antes de que pasara esto.
¿Cómo usábamos el servicio de urgencias simplemente porque pues, tenía un dolor insoportable de muelas? Nosotros íbamos porque era un derecho que tenemos. Y en ningún momento nos parábamos a pensar que ese tiempo que el sanitario empleaba en atenderme a mí, era un tiempo que quizás no empleaba en atender a tiempo a una persona que había sufrido un ictus o un infarto. Tenemos que revisar muchas cosas, muchos puntos débiles que tiene nuestra sociedad. Por eso es fundamental que ningún gobernante, ningún medio de comunicación nos haga creer que todo volverá a ser como antes. No va a poder pasar, es imposible, pero aunque pudiéramos, no deberíamos permitirlo. No deberíamos permitir que la sanidad, el presupuesto para la sanidad, si se toque, que sea para incrementarlo, pero nunca para recortarlo. Y no me meto en el tema de la ideología política, porque este está siendo el gran desahogo para todas las personas que estamos sufriendo esto. El lanzarnos piedras, como siempre hacemos en nuestro país, que somos muy dados a representar ese famoso cuadro de los viejos agarrotazos, constantemente yendo al guerracivilismo ideológico, constantemente siempre recurriendo a la culpa la tienes tú. No, la tienes tú. No, tú. No, da igual. No podemos seguir recortando en sanidad. Aunque tengamos una crisis brutal, sanidad no se toca. Es lo más importante. Es lo que garantiza, es la principal garantía que tiene un sujeto libre que vive en una democracia. Su salud. El que la sociedad va a respaldar su bienestar y su larga vida. Ese es el derecho fundamental, el derecho a una vida, pero una vida digna. Y por tanto, creo que tanto unos como otros hay muchos aspectos a los que se debería de recortar antes de entrar en sanidad. Sanidad no se toca. Pero, independientemente de lo que hagan los gobiernos, también nosotros tenemos una responsabilidad a la hora de tratar a nuestro médico de familia, a la hora de utilizar el servicio de urgencias, a la hora de controlar la automedicación, en la que a veces no nos tiembla el pulso a la hora de tomar el último antibiótico que me recetó la última vez que fui al médico, cuando tuve un proceso gripal, y como ahora mismo tengo unos síntomas parecidos, pues me tomo lo mismo, sin ser consciente de que eso puede suponer un perjuicio a nivel sanitario, porque estamos provocando con ello que las bacterias, bueno, que los virus, evidentemente, para los cuales no sirve el antibiótico, pues sigan mutando y que las bacterias se hagan resistentes a ese fármaco que nos tomamos por nuestra cuenta. Tenemos que revisar nuestro modo de vida. Y la mejor noticia que podemos tener en relación a lo que estamos viviendo es que nada va a ser como antes. Hemos sabido tomar nota para poner remedio a la situación, al modo de vida que ha permitido una pandemia de estas características. No te dejes engañar. No te conformes con lo que te dicen. Intenta ir un poco más allá. Y sobre todo, utiliza un recurso que en estos momentos, para algunos de los que están todo el rato saliendo en televisión, parece ser un recurso que brilla por su ausencia. El sentido común.